Las luchas feministas a lo largo de la historia han sido diversas y heterogéneas. De Olympe de Gouges y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, a la Ley Revolucionaria de Mujeres propuesta por el EZLN en México. De Simone de Beauvoir y Angela Davis, a los feminismos decoloniales o los feminismos comunitarios de Bolivia, Ecuador y Guatemala. Los feminismos africanos como el African Womanism y los feminismos radicales e interseccionales. Sin embargo, en sus distintas variantes hay un elemento que la mayoría de los feminismos suelen tener en común: las reacciones de rechazo, desprecio y violencia por parte de grupos de poder, sobre todo masculinos, o por parte de quienes no alcanzan a comprender del todo las propuestas, demandas y luchas. Pese a ello, pareciera que es justo en este tiempo, convulso y de transformaciones, que las reflexiones desde los feminismos cobran su mayor relevancia y pertinencia, por lo que es necesario pensar, dialogar y comprender de mejor manera estas propuestas. Hoy, en Disentires, un breve acercamiento a los feminismos. Comenzamos. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en un tema bastante interesante y completamente necesario de pensar y de reflexionar. Y para abordar el tema tenemos el privilegio de contar con la presencia de Janet Estrada. Ella es licenciada en Humanidades con área de concentración en Filosofía y Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su tesis se titula La representación cultural de los feminicidios ocurridos en México, donde analiza y profundiza cómo se representa el feminicidio en el cine. Participó en el segundo encuentro de mujeres de América Latina y el Caribe en 2018, celebrado en la Universidad Central del Ecuador, con la ponencia titulada Causas socioculturales de los feminicidios en el Estado de México. Es activista feminista por los derechos de las mujeres y miembro de la colectiva Mujeres Organizadas México. Jan, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darte el tiempo de estar hoy aquí charlando un rato con nosotros. No, pues muchísimas gracias a ti por invitarme y pues yo con muchísimo gusto participo. Muy bien, la primera cosa que quisiera como preguntarte, dada justo la diversidad de visiones, de posiciones que tiene el feminismo, los feminismos, ¿no? Quisiera que nos comentaras un poco en dónde tú estás parada, en dónde tú te identificas, ¿no? En dónde tú te sitúas para hacer tus reflexiones en torno a los feminismos o en torno, pues en realidad a todas las problemáticas, ¿no? ¿Dónde tú estás localizado, focalizada en estos momentos, al menos por ahora? Pues mira, creo que yo me identifico un poco más con el feminismo decolonial, también con los feminismos negros, pero también pues he leído bastante feminismo marxista y lo que algunas autoras llaman materialista. Entonces, pues creo que no podría identificarme o decir que soy feminista decolonial o feminista desde los feminismos negros, pero he pues investigado, leído y profundizado en esas tres ramas del feminismo que pues me han ayudado mucho a comprender pues estas diferencias entre las mujeres porque pues a pesar de que pues todas las mujeres son oprimidas, violentadas, pues no son de la misma manera, ¿no? Ujú. Entonces, creo que estas corrientes del feminismo han traído propuestas muy interesantes. Por ejemplo, el feminismo negro, ¿no? Que fue un movimiento muy importante que cuestionó la postura de las feministas blancas, sobre todo en Estados Unidos, que venían con un movimiento muy fuerte, sobre todo pues en esa época por los derechos sexuales y reproductivos, pero que también había un fuerte señalamiento de las feministas negras porque había racismo dentro del movimiento feminista, ¿no? En general. Entonces creo que estas aportaciones pues han como ayudado, me han ayudado mucho para tener un conocimiento o una comprensión de la realidad del fenómeno de las mujeres mucho más profunda,
porque, por ejemplo, el feminismo decolonial también trae una propuesta, pues, de descentralizar la episteme del feminismo producida únicamente, pues, en Occidente, ¿no? O en Estados Unidos principalmente, y ponerle atención al conocimiento producido en América Latina, o lo que llaman Abya Yala. Entonces, por ejemplo, de eso que te mencionaba del feminismo marxista y demás, pues también trae esta postura de poner también la atención en esas cuestiones de clase, de cómo las mujeres empobrecidas, las mujeres trabajadoras, obreras, etcétera, pues también tienen ciertas dificultades eh, pues para enfrentarse en la vida diaria, ¿no? Y que muchas veces dejaba de lado pues este feminismo occidental. Entonces creo que en general todas estas tres corrientes plantean más o menos lo mismo desde diferentes enfoques y desde diferentes posturas, pero que me han ayudado mucho para entender de manera más completa pues el fenómeno. Es una especie de acumulación de vivencias, de experiencias, de teorías, ¿no? De conocimientos. O sea, pareciera que entonces se va estructurando, no hay una posición definitiva, sino como que se va construyendo, es una posición múltiple que se va nutriendo de, pues como bien dices tú, ¿no? De diferentes perspectivas, pero también supongo de diferentes vivencias, de diferentes reflexiones que tú misma, ¿no? En tu propio contexto has llegado a hacer. Ya al final nos contarás un poco de manera más personal qué significa el feminismo para ti, pero entiendo o entendería que también tu propia vivencia personal tiene que ver con pues sí, con el que asumas ciertas posturas o ciertas reflexiones, ¿no? Claro, sí, o sea, definitivamente creo que eso tiene mucho que ver, porque, o sea, más que nada, por ejemplo, cuando una se empieza a involucrar en esos procesos de mujeres y demás, pues te das cuenta que pues siempre se segrega algo, ¿no? Por ejemplo, el feminismo por lo regular es un movimiento que asumen las mujeres universitarias o las mujeres estudiadas, y difícilmente mujeres, por ejemplo, pues trabajadoras del campo y la ciudad, o pues indígenas, etcétera, se asumen como tal, pero eso no significa que no vengan luchando, o que no vengan levantando o perteneciendo a movimientos pues por la emancipación de ellas, por la emancipación de sus pueblos, y luchas importantes que vienen dando, ¿no? Aunque no se llamen feministas, pero no significa que no están ahí luchando. Entonces, por ejemplo, también digamos que este proceso que tuve de mi tesis también me ayudó mucho para comprenderlo, porque hizo que yo me involucrara más dentro de los movimientos feministas o dentro del movimiento de mujeres. Y pues ahí pues me di cuenta, ¿no? Por ejemplo, el feminicidio es un fenómeno pues muy feo, muy desgarrador, pero que no afecta a todas las mujeres por igual, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que yo me di cuenta es que, digamos, en Ciudad Juárez, y pues ahorita, ¿no? Yo que soy del Estado de México, la mayoría de las mujeres que eran asesinadas, pues eran, bueno, en Ciudad Juárez, pues eran jóvenes, y además eran de la maquila, ¿no? La mayoría trabajaban en la maquila. En el Estado de México, pues también mujeres jóvenes y mujeres, pues, de clases no muy enriquecidas, ¿no? Entonces, pues ahí como estas cuestiones sociales me fueron también como alumbrando hacia dónde o hacia qué postura yo inclinarme, porque a final de cuentas, pues yo decía, o sea, ¿dónde estoy situada yo para producir ese conocimiento? Y es que pues yo también era una mujer joven, era una mujer trabajadora, y era una mujer, además del Estado de México, uno de los estados más peligrosos para ser mujer, y eso también pues ha sido como muy importante dentro de pues de mi camino, y de lo que yo investigué, y de mi postura como feminista, ¿no? Okay.
Sí, 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 pensaba como que siempre se vincula, ¿no? La reflexión teórica con la reflexión de vida cotidiana, ¿no? Con esos elementos que se van presentando y con el contexto en el que vivimos. Entramos hablando ya, pues, propiamente del feminismo, pero la temática, pues, es justo eso, ¿no? Como que acercarnos un poquito a qué carambas es esto que se llama feminismo, que aunque pareciera ser un concepto muy actual, en realidad tiene como mucha historia, ¿no? Mucho tiempo de mucha lucha y de muchas circunstancias, pero también tiene muchas reacciones adversas, ¿no? Creo yo, pero no sé, tú me dirás, que tiene mucho que ver con la desinformación, con los clichés, con lo que circula en redes, que la gente, pues digamos que no se ha acercado a esas temáticas o no lo sé, de repente piensa en el feminismo como algo negativo y no como una propuesta que puede ayudar a la vida práctica, a la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo definirías o sí, cómo definirías qué es el feminismo? Ujú. Si es que es posible definirlo. Sí, pues mira, yo considero, siempre lo he pensado y siempre lo he dicho así, que el feminismo pues es un movimiento social y es un movimiento político que, o desde como yo lo entiendo en mi postura, un movimiento político que lucha por la emancipación de las mujeres, pero también por la emancipación de la sociedad y del pueblo en general. ¿Por qué? Porque hay una línea del feminismo que dice que el feminismo es por y para las mujeres, ¿no? Y este feminismo pues se ha vuelto muy popular, se ha hecho pues digamos el feminismo que mayor se consume dentro pues de los espacios universitarios, de los espacios de mujeres. Sin embargo, de cómo yo entiendo el feminismo, pues tendría que ser una apuesta política para hacer un cambio radical que no solamente beneficie a las mujeres o que no solamente consiga esa emancipación y esos derechos que necesitan las mujeres, sino en general, pues para toda la sociedad, ¿no? Porque, pues como te mencionaba hace rato, si bien pues digamos que o sea, comparadas las mujeres con los hombres, digamos que ellos pueden gozar de otros derechos o de otros privilegios, eso no significa que todos los hombres tengan también los mismos derechos y los mismos privilegios, ¿no? Entonces, pues así como hay mujeres empobrecidas, mujeres explotadas, mujeres oprimidas y mujeres que han sido o que son demasiado vulnerables ante pues este sistema económico y social que pues es el capitalismo y el patriarcado, eso no significa que, digo, eso o sea, que haya ese tipo de mujeres con todas estas vulnerabilidades, no significa que los hombres pues ya tienen como digamos, todos sus derechos conseguidos, ¿no? O sus victorias, sino que también vemos que hay muchas comunidades y muchos pueblos, localidades que se ven afectados de manera conjunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo importante que menciona las feministas negras es que para ellas era importante esa lucha por el reconocimiento pues, de sus derechos como población negra, pues de trabajarla de manera conjunta, ¿no? Entonces, justamente porque era una población en donde se incluía a hombres y mujeres, no podían dividirse y esa era como una de las principales confrontaciones con las feministas blancas. Entonces, en este sentido, por eso yo creo importante y necesario que el feminismo tendría que ser una apuesta política para que toda la sociedad pueda conseguir su emancipación pues una vida digna. Sería como pertinente poder decir que el feminismo o la diversidad de feminismos son una lucha a favor de la vida, digamos, pero en esta vida de plenitud, ¿no? De derechos, de justicia. Y hay, o sea, a lo que ha hecho me parece evidente el feminismo es que hay una estructura, ¿no? Un sistema que es violento, un sistema que no le importa la vida, que al contrario, lo que parece perpetuar este sistema es la muerte, pues ahora sí, sistemática y la violencia constante.
Pero Ujú. entonces tú pensarías, ¿no? Que algo que puede unir a la diversidad de posturas feministas podría ser eso, es decir, una lucha por una vida plena, una vida de justicia, es un posicionamiento político a favor de derechos, pero que, digamos, incluyen no solamente a las mujeres o a los hombres, sino a la vida en todas sus formas. Mm, O, no, bueno, creo que lo que une a todas las posturas del feminismo es pues la abolición del patriarcado, más que de la vida. No estoy muy segura, tal vez eso podría un poco reivindicar más el ecofeminismo, que tiene una relación pues más estrecha con esta cuestión de la naturaleza y de, pues ahora sí que de la ecología, pero creo que todas las posturas convergen en que es, o sea, este cambio trascendental para todos y todas se va a dar con la abolición del patriarcado, ¿no? Y ya otras posturas van sumando que no solamente va a ser con la abolición del patriarcado, sino también con la abolición del capitalismo, porque la abolición del patriarcado no resuelve ya otras contradicciones que vivimos en el sistema actual, ¿no? Como, digamos, pues justo eso que tú mencionas, que, digamos, no solamente se pone en riesgo la vida humana, sino también la vida del planeta y pues eso va como generando un sistema de descomposición pues profundo, ¿no? En el sentido de que se está acabando pues la tierra, el agua, y no solamente eso, sino la explotación que vivimos, pues las mujeres y los hombres en cuanto al trabajo, pues también genera un estado de descomposición y otras cuestiones que se van sumando, pues de la violencia, ¿no? Que no solamente tiene que ver con los feminicidios, sino también con el narcotráfico, con el juvenicidio, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, creo que pues esos ya son como análisis mucho más profundos que a lo mejor no coinciden todos los feminismos, pero o sea, o sea, sí podría decir que todos los feminismos coinciden en que es el sistema patriarcal que es el que oprime a las mujeres y que es el que tiene que abolirse. sí, un poco ahora escuchándote, pareciera que entonces hay como una diversidad de dificultades, ¿no? De situaciones que este sistema representa y al mismo tiempo hay una gran diversidad que va sumando, ¿no? Reflexiones contra ese sistema, ¿no? Como, no sé, lo estás como presentando así. Hay una unidad en los feminismos que busca terminar con el patriarcado, pero también hay feminismos que van hacia esos elementos que no necesariamente se acaban con el patriarcado, ¿no? Digo, se acaban con el fin del patriarcado, sino que también ahí son otras luchas diversas, quizá más locales o más focales o más profundas o más, eh, sí, sí, digamos incluso más cotidianas, que de pronto no se pueden llevar a cabo en su totalidad, sino a partir de diferentes perspectivas y de diferentes propuestas y de diferentes luchas, quizá pequeñas, pero que van sumando. O sea, yo estoy pensando ahora al escucharte que el feminismo es como una gran suma de luchas, pero no, aunque todas pensadas en función de terminar con ese sistema patriarcal, también eh, de abordar las problemáticas cotidianas de cada sector. Sí, pues es que, o sea, creo que ese es uno de los principales retos del feminismo y ha sido, ¿no? Uno de los principales retos del feminismo en tratar de converger, porque así como la sociedad es plural, pues las mujeres somos plurales y las mujeres tenemos diferentes vivencias que a la hora de pensar en la emancipación, pues es difícil también un poco, digamos, poner sobre la mesa cuáles son todas las vivencias que sufren todas las mujeres, ¿no? Y por eso te hablaba, digamos, no sé, en el feminismo liberal durante mucho tiempo creyó que iba a ser, digamos, como conseguir el voto iba a ser una de las principales victorias de las mujeres, ¿no?
o por ejemplo en toda esta cuestión de la legalidad, de que pudiéramos acceder a la educación, de que pudiéramos acceder al divorcio, que pudiéramos acceder a la patria potestad de los hijos, que estuvieran bajo nuestro cuidado y no bajo de los hombres, y todas esas cuestiones o todas esas series de derechos iban a conseguir que las mujeres tuviéramos una mejor calidad de vida y que pudiéramos emanciparnos, ¿no? Incluso también con esta cuestión de que las mujeres pudieran salir a trabajar, porque durante mucho tiempo las mujeres pues no podían no hacer nada, o sea, no podían ir a la universidad, ni votar, ni decidir, ni trabajar, ni nada, ¿no? Entonces se creyó que que una vez conseguidos estos derechos y se iba a lograr la emancipación de las mujeres, y después vimos que no, o sea, que no era a través de estas consignas, a través eh, de estos derechos obtenidos que se iba a lograr la emancipación. Entonces, por ejemplo, incluso en el caso del trabajo ha sido algo, y también de la educación, o sea, por ejemplo, ahorita creo que todo el movimiento feminista dentro de las universidades ha sido muy importante para cuestionar que, o sea, si bien hemos accedido a la educación, pues también hemos sufrido una violencia muy grande dentro de las universidades, ¿no? Y no solamente, o incluso también, por ejemplo, a la hora de encontrar empleo o a la hora de entrar a las universidades, pues quiénes son los que obtienen más puestos o más lugares, pues son los varones. Entonces, también, por ejemplo, en esta cuestión del trabajo, también durante mucho tiempo se creyó que iba a ser el trabajo, la emancipación económica de las mujeres, porque ya no íbamos a depender de la familia, no íbamos a depender del esposo o del padre o del hermano o de esta figura masculina económicamente, sino que ya íbamos a poder mantenernos a nosotras mismas. Sin embargo, pues esto no ha sido así, porque muchas autoras señalan que, digamos, salir a trabajar fue una victoria para, no solamente para el patriarcado, sino también para el capitalismo, porque seguimos estando atadas a, pues al capital, y además de eso, digamos que como se ha señalado en muchos espacios, tenemos que salir a trabajar, pero eso no implica que tenemos que dejar la otra jornada laboral que tenemos en los hogares, ¿no? Que es el trabajo doméstico y de cuidados. Entonces eso ha generado pues mayor violencia, ¿no? Hacia nosotras. Y pues eso, o sea, digamos que todas estas reivindicaciones o todas estas cuestiones es lo que ha ido abordando a lo largo del tiempo el feminismo. Por eso creo que se han generado también muchos feminismos. Creo que ese es el principal reto, que podamos converger en un punto que ha sido, pues, la verdad, bastante difícil, porque pues no solamente es el feminismo a veces, ¿no? Sino dentro del movimiento de mujeres a veces también hay otras posturas, como ya muy definidas posturas políticas que hacen un poco complicado tratar de converger. Sin embargo, lo que yo pienso es que es muy importante, pues también hay muchas feministas institucionales, hay de todo en el feminismo. O sea, el feminismo ha sido un movimiento muy importante para las mujeres, un movimiento que ha despertado la conciencia de muchas mujeres, y eso es algo muy importante, pero todavía falta que a lo mejor las mujeres que se indican como feministas, pero que están más alienadas con la institución o con capas, digamos, sociales más altas, realmente apuesten a una transformación radical de la vida, ¿no? Que no solamente nos beneficie a nosotras o a ellas, sino que beneficie a todas las mujeres. Entonces creo que ese es como el reto principal del feminismo, que podamos converger en ese punto, en ese cambio radical, y eso es lo que creo que tenemos que hacer o que tenemos que impulsar. Okay, muchas gracias. Una de las intenciones de esta sesión es un poco clarificar, digamos, por eso lo titulamos así, ¿no? Un breve acercamiento a los feminismos. Y creo que también uno de los problemas constantes es que no se entienden plenamente
los conceptos básicos, ¿no? Los conceptos que de pronto se utilizan como patriarcado, como machismo, como incluso como capitalismo, ¿no? Son conceptos que circulan muy rápido y que creo que no se alcanzan a comprender por completo. Entonces, quisiéramos que nos ayudaras un poquito a entender más algunos de estos conceptos. ¿Cuáles serían para ti, ¿no? En principio, algunos de esos conceptos básicos para entender un poco mejor las luchas feministas? Sí, pues mira, creo que el patriarcado se ha definido o lo han definido como un sistema o como una organización social que era un gobierno de los viejos o de los sabios, pues en un principio, ¿no? Como en estas comunidades a lo mejor nativas, en donde era la persona más vieja o la persona más sabia quien tomaba las decisiones, que regularmente era un hombre, ¿no? Y creo que, pero sin embargo, con el paso del tiempo, el patriarcado ha sido definido como una organización social que es un gobierno de los hombres hacia las mujeres. Mm, digamos que durante la historia, principalmente quien empieza un poco a delinear o quien yo conozco que empieza como a profundizar y a delinear en este concepto y que nos brinda como muchas pistas para tratar de comprender mejor, es Engels, porque en ese libro de el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, él comienza a hacer como una investigación antropológica de cómo eran las sociedades primitivas. Entonces él dice que en estas sociedades primitivas había o sea, que había una especie de matriarcado. Ya después diversos antropólogos dicen que no podría llamarse matriarcado. Sin embargo, lo que él trata de definir es que este matriarcado era porque, o lo nombraba así, porque la descendencia familiar o los hijos que una pareja podía tener, porque que una mujer podía tener no solamente con un hombre, sino con varios, porque además no existía la monogamia, eh, era, eh, era materna, o sea, no importaba quién era el padre, sino quién era la madre, ¿no? Entonces, él habla de un matrilinaje y que en ese sentido, por ejemplo, las mujeres tenían como una especie, no de superioridad, pero eran más respetadas por las diferentes actividades que tenían dentro de la sociedad o funciones que tenían dentro de la sociedad. Y que después con lo que él entiende que con el surgimiento de la propiedad privada surgen estas sociedades patriarcales y pues ahora sí que violentas o que las mujeres pasaron a ser como objetos o como ya no valoradas, porque una vez que las familias empezaron a ser monógamas, ya era importante saber quién eran los hijos porque tenías que asegurarte que tu riqueza o tu herencia o tu propiedad privada tenía que quedarse en las manos de tu familia, ¿no? Que los hombres estuvieran seguros de que eran sus hijos. Entonces los hijos ya empiezan a tener el apellido paterno, ya empieza como a ser importante pues quién era el padre y las mujeres pasan como pues a segundo plano. Entonces él es como que lo sitúa en ese momento, pero por ejemplo en los 70s, con el feminismo radical, con la ola del feminismo radical, hay una autora muy importante que se llama Kate Millett, que ella explica que el patriarcado, además de ser un gobierno de hombres, es un gobierno en donde se quiere tener una dominación sexual, no solamente pues en este plano de los derechos y demás, sino también en el plano sexual. Y pues creo que aquí también es muy importante porque surge este concepto o esta consigna más bien de lo personal es político, de entender, por ejemplo, que estas cuestiones que una sentía que solamente las vivía en mi casa o que solamente eran personales o que no, solo me pasaban a mí y no a nadie más, en realidad le estaban pasando pues a todas las mujeres, ¿no? Y que justamente pues el patriarcado estaba
era un sistema o una organización social que afectaba a todos los ámbitos de las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado, y que lo que sufrían otras mujeres también pues lo sufríamos personalmente. Entonces creo que pues de manera general es eso. También, por ejemplo, ya, o sea, desde como yo podría entender personalmente el patriarcado, considero que, o bueno, ya ligándolo más bien al concepto de machismo, de cómo los hombres, o cómo el machismo es un acto de superioridad de los hombres respecto a las mujeres en este tema de, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en esta cuestión de discriminar lo que hacen las mujeres, de desvalorizar su subjetividad, su trabajo, todas sus formas de, pues, de expresión y de organización, pero que también tiene que ver con esta cuestión de la virilidad, creo que sí se dice así, esta cuestión sexual, ¿no? Del macho que tiene a todas las mujeres, que posee diferentes cuerpos y que otra vez recae en este concepto de la propiedad privada, ¿no? De siempre poseer, poseer, poseer y marcar lo que es mío. Y creo que, por ejemplo, aquí también algo muy importante de mencionar es que si bien todos los hombres son machistas, no todos los hombres son patriarcas, porque también el patriarcado, yo lo entiendo, por ejemplo, pues con estos hombres, o lo relaciono con estos hombres poderosos que son dueños de pues muchísimas propiedades, tienen muchísimo dinero y que no solamente son propiedades en términos de espacio, ¿no? Sino también propiedad de cuerpos, de trabajadores que tienen para ellos, para que desempeñen las actividades que ellos quieren, ¿no? Entonces creo que eso sí es súper importante mencionar, que también desde el feminismo se ha señalado, principalmente desde el feminismo decolonial, de pensar cómo, a pesar de que todos los hombres son machistas, no todos los hombres son patriarcales, porque no todos los hombres poseen los medios de producción para hacerlo. Entonces, pues eso sí me parece importante señalarlo. ¿Algún otro concepto que tú digas es como necesario o que a lo mejor consideres que es importante de reflexionar para entender mejor las luchas feministas? Pues a lo mejor también la cuestión de la violencia de género. Ok, ajá. Porque, o sea, creo que en algún momento hasta yo también lo entendía de esa manera. Se entiende la violencia de género como la violencia que sufren específicamente las mujeres, pero en realidad es la violencia que sufren las personas por cuestiones de género, ¿no? Tanto es este género, pues tal vez estereotipado, estas conductas asignadas socialmente tanto a hombres como a mujeres, y que si no llegas a encajar dentro de esos estereotipos que son marcados por la sociedad, pues entonces existe esta violencia. Y pues también, por ejemplo, junto con eso, pues es importante mencionar el tema de la violencia feminicida, porque también o sea, no solamente es una violencia ejercida de hombres hacia mujeres, o sea, como entender en todos estos aspectos de la violencia. Creo que se ha divulgado mucho esta idea de que es la violencia que ejercen de hombres contra mujeres, pero en realidad, por ejemplo, en el caso de la violencia feminicida, pues también se llama de esa manera porque hay una ausencia del Estado que garantiza la seguridad de las mujeres y que garantiza el derecho a la vida, pero que además también está como perpetuando la injusticia al no procurar que una vez que una mujer ha sido asesinada, pues se obtenga justicia y un proceso, digamos, digno para las familias, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, porque digamos que dentro del movimiento feminista, pues también se ha divulgado mucho esta cuestión de la definición de feminicidio, que es el asesinato misógino de mujeres por hombres.
Sin embargo, pues sí es muy importante esa definición y es una definición que ha ayudado muchísimo para diversos estudios y para, digamos, entrarle al tema, pero es una definición que se queda corta y que no permite que podamos, digamos, pensar todas estas cuestiones o todas estas fibras que tocan el feminicidio. Pues eso. Ok, sí, sí, muchas gracias. Creo que es bien importante e interesante cómo de pronto, otra vez, yo porque entiendo que la información circula ya de manera muy rápida, pero a veces hay que detenerse para ser un poco más específicos en lo que se está diciendo, en lo que se está pensando, para reflexionar de lo que se está hablando, porque a veces igual los conceptos se nos escapan, de repente pues solamente tenemos la posibilidad de opinar porque, digamos, el algoritmo, ¿no? Nos delimita mucho de lo que pensamos, de lo que recibimos, de lo que reflexionamos, y por eso creo que es como importante clarificar qué se está pensando, ¿no? ¿Por qué se está pensando de esa manera y qué se está diciendo con lo que se está diciendo, ¿no? Porque si no, entonces nos perdemos en un mar de significados y de pronto, pues creo que también esos equívocos no permiten un diálogo pertinente, ¿no? Entonces, al principio yo comentaba en la editorial que una de las cosas que también los feminismos tienen en común, pues son las reacciones de menosprecio o de violencia, ¿no? Por parte de ciertos sectores de poder o ciertos sectores masculinos y quizá también de aquellas personas que no se han detenido a pensar un poquito, ¿no? ¿Qué significan los feminismos y qué significan todos estos conceptos que ahora nos has compartido? Porque pues no hay tiempo, ¿no? A veces también la vida complica un poco ese detenerse, pero creo que también es importante y bueno, muchas gracias por aclararnos estos elementos. Nuestro tiempo es un tiempo complejo, de muchos cambios, ¿no? Esta cuestión del virus pues ha venido a traer un montón de dificultades para todo el mundo, pero también pareciera, no sé si con esto concuerdes, quizá solo como apariencia o puede ser algo que esté sucediendo ahora, que es un tiempo en donde las reflexiones feministas parecen tener mucha pertinencia, parecen tener mucha cabida, eh, y a lo mejor también eh, parece que es necesario ese discurso para poder avanzar a otro tiempo, ¿no? Después de todo lo que está sucediendo ahora. Entonces, ¿cómo verías tú ahorita actualmente pues estas luchas de los feminismos? O sea, ¿crees que es un tiempo bueno para el feminismo? No sé si estoy diciéndolo bien, no sé si se pueda decir eso. ¿Crees que es un tiempo importante para esos avances, para esas luchas? ¿O de plano pareciera que aunque hay feminismo en muchas bocas, en realidad sigue habiendo todavía demasiadas cosas por las que luchar, por las que avanzar? Mm, pues creo que sí hay demasiadas cosas por las que luchar todavía, porque aunque para algunas ha sido muy importante, bueno, o sea, no solamente para algunas, ¿no? Para todas, por ejemplo, a nivel internacional, creo que este año que pasó, el 2019, fue un año muy importante para el feminismo a nivel internacional porque muchísimas mujeres salieron a las calles, porque hubo muchísima organización en todos los países y, por ejemplo, eso creo que quedó demostrado el 8 de marzo. El 8 de marzo fue un movimiento, fue un día muy importante para el movimiento de mujeres, porque en muchos países hubo marchas masivas, así que no se habían visto nunca, de mujeres saliendo pues a protestar, ¿no? Desafortunadamente creo que por lo menos en México y quizá en Latinoamérica eso tuvo que ver también con la ola de violencia que sufrimos. En México, pues sí, pues las mujeres se vieron en la necesidad de salir, incluso mujeres que no se autodenominan feministas, simplemente mujeres hartas de la violencia que se sufre en el país, salieron a las calles a manifestarse y creo que eso también ha sido como muy importante, ¿no?
Por ejemplo, también hablando particularmente en México, a pesar de que, digamos, otros movimientos sociales se apagaron un poco con la pandemia y quizás se apagaron un poco con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues el movimiento de mujeres no. El movimiento de mujeres siguió en las calles, siguió exigiendo, siguió protestando, porque nos dimos cuenta que justamente no, incluso aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegara con la consigna de que era un gobierno con paridad de género, un gabinete compuesto por la mitad de mujeres y la mitad de hombres, pues nos dimos cuenta que eso en realidad no, pues no era un beneficio para nosotras, ¿no? Un beneficio real. Entonces, creo que en ese sentido el movimiento ha avanzado pues bastante bien, ha demostrado fuerza. Sin embargo, creo que falta muchísimo, o sea, todavía falta, por ejemplo, lo que te comentaba hace rato, que pudiéramos converger, que pudiéramos entender que el feminismo tiene que ser un movimiento político que modifique todos los, o sea, que modifique todo de raíz. Eso es tal vez lo que nos haga falta comprender a todas las mujeres y a todos los sectores, pero pues digamos, ese es un camino pues mucho más largo y pues mucho más complicado, ¿no? Y pues creo que sí concuerdo contigo cuando mencionas que hay feminismo en muchas bocas, pero pues pocos resultados, ¿no? Porque incluso también, por ejemplo, como hemos visto que el feminismo ha sido cooptado pues por las instituciones, por las universidades, por partidos políticos, por el PAN, por el PRI, por todos, o sea, y todas. El feminismo ha sido un movimiento o un discurso que también incluso ha generado también ganancias, ¿no? Porque ha habido marcas de ropa y demás que traen esta consigna feminista y que se puso como de moda, y por eso creo que sí tienes razón cuando dices que está en muchas bocas, que está en todos lados, pero que en realidad, pues, o sea, los hechos hacia esta emancipación real de las mujeres, pues todavía lo vemos lejos, pero sin embargo, pues ha demostrado también una fuerza importante. Em, Esta cuestión de la falta de convergencia o la necesidad de convergencia podría ser una especie también de dificultad, ¿no? Para el crecimiento y pues para el avance de las luchas feministas. Pero, ¿qué otra crítica o qué crítica tú podrías hacer aparte de esa dificultad de converger? Pues justo a los feminismos, porque lo pregunto porque a veces también creo que es necesario como automirarse, ¿no? Y ver qué Claro. cosas nos han faltado, qué cosas no hemos podido quizá lograr plenamente y por cuáles tendríamos que trabajar más. Pero en el caso de los feminismos, ¿cuál sería la crítica que tú podrías plantear o las críticas? Pues creo que una es justamente lo que tú acabas de decir, que hay poca autocrítica al interior del movimiento y que eso de alguna manera hace que no se corrijan los errores que se han tenido, ¿no? Y además de eso, también creo que pues hay muchas dificultades, ¿no? Principalmente yo, digamos, no coincido mucho con lo que se denomina el feminismo radical, porque me parece que es un feminismo que tiene una línea pues muy clasista, muy racista, muy excluyente, con la que yo pues no simpatizo, y creo que eso es lo que hace falta que cuestionemos incluso dentro del feminismo, ¿no? Porque muchas veces simplemente se recibe la información, como tú dices, parece como que es un mundo de información ahorita en las redes sociales, y eso, pues eso yo es lo que he visto en las mujeres, sobre todo en las mujeres jóvenes, que desafortunadamente yo lo veo así. El feminismo que más se encuentra disponible pues es este feminismo blanco, así lo voy a decir, ¿no? Este feminismo pues autodenominado radical, discrimina, que es racista, que es clasista, que excluye a un cierto sector de mujeres,
y es el que se ha vuelto pues más popular. Entonces creo que eso es a lo que yo llamaría que hiciéramos una crítica al interior del movimiento desde los diferentes feminismos y ver, por ejemplo, cuáles son las posturas y las ideas que el feminismo decolonial, el feminismo negro, nos trae para que podamos, pues no sé si mejorar el movimiento, pero por lo menos, digamos, estar más atentas, estar más críticas y cuestionar pues todo lo que acontece a nuestro alrededor, porque también creo que ha sido una idea muy difundida dentro del feminismo, que tenemos que ser sororas con todas solo por ser mujeres, y creo que eso también ha sido un error porque no nos hemos percatado que hay mujeres que se aprovechan de este discurso, de esta consigna de la sororidad y que pues vienen a hacer daño al movimiento, ¿no? Y creo que esas cuestiones de autocrítica, de estar atentas, de leer, de estudiar, de entender, comprender, son muy importantes hoy en día para el movimiento, para que podamos, digamos, definir qué rumbo vamos a tomar, hacia dónde vamos a caminar. Y aunque, digamos, existan muchas posturas diferentes y demás, pues siempre tratar de converger en un punto y aunque tengamos o aunque accionemos de maneras diferentes, tratar de llegar a ese punto, aunque sea por diferentes caminos, pero coincidir en ese punto, porque también, digamos, ahorita la violencia no solamente machista o la violencia misógina nos afecta, sino también la violencia del Estado, ¿no? Con la represión y todo eso. Entonces, si no estamos juntas, si no estamos organizadas, pues eso va a traer dificultades. Entonces, eso es lo que yo pienso que es importante. Okay, muchísimas gracias. Una última pregunta, quizá ya de carácter más bien personal. Eh, ¿Qué ha significado para ti? No sé, a lo mejor nos puedas contar un poquito, ¿no? ¿Cómo es que tú llegas a los feminismos, ¿no? ¿Y qué significó para ti ese encuentro con esos feminismos, ¿no? ¿Qué transformó en tu vida? ¿Qué transformó en tu cotidianidad? ¿En tu pensamiento, ¿no? ¿Qué significó para ti ese encuentro con esas reflexiones? ¿Cómo fue y qué significó? Y hasta ahora, ¿cómo ha sido, ¿no? ¿Cómo lo has llevado? Sí, pues para mí, o sea, yo me encontré con el feminismo en la universidad, en las aulas, entonces por eso te digo que es muy complicado que el feminismo llegue desde otra manera que no sea, pues, los libros o que no sea estudiar. Entonces, pues ese fue como encontrarme con el feminismo, pero yo en el 2016, me parece, me fui por la universidad, me fui de intercambio a Buenos Aires, Argentina. Entonces allá ya estaba como más, pues sí, o sea, ya como mucho más afirmado el movimiento feminista. No tanto como ahora, pero sí ya tenía un carácter muy importante. Entonces yo me acuerdo que fui a una movilización que se llamó Ni Una Menos, justamente para pues salir a las calles en contra de los feminicidios. Y fue ahí cuando yo, digamos, me encontré ya cara a cara con, digamos, ya lo conocía de manera, eh, pues, digamos, ¿cómo se dice? Ahí se me ¿Teórica? fue el nombre. Ajá, académica, intelectual, etcétera, pero no lo conocía en las calles, porque además en México todavía no había un movimiento grande de mujeres, todavía no salía, no era como ahora que se convocaba a las manifestaciones, a las marchas, sino más bien era pues como en pequeños sectores, ¿no? Entonces allá fue una movilización masiva, sí fueron muchísimas mujeres y yo me impacté mucho. Entonces ya así cuando comienzo pues a adentrarme en esto, obviamente también el feminismo que llegó a mi vida, por eso lo digo, o sea, no es por nada, pues fue este feminismo, digamos, radical, este feminismo que excluía a ciertas mujeres o que pues sí decía que el feminismo era por y para las mujeres biológicas únicamente. Entonces ahí fue cuando yo comencé a cuestionarme pues muchísimo más, ¿no? Porque yo en mi praxis venía trabajando con mujeres o con otros sectores que
pues apostaban por una lucha, digamos, pues que no solamente era de género, digámoslo así, sino que era una cuestión que afectaba, por ejemplo, a las mujeres del campo con las que he trabajado, que pues no solamente las afectaba la violencia de género, sino, digamos, la violencia estructural, el despojo de sus comunidades, de la tierra, del agua. Y ya ahí fue cuando yo comencé a incorporar estas cuestiones, pues de la decolonialidad, de los feminismos negros, estas otras posturas, pues me tuve que ver en la necesidad de investigar por mi cuenta, pues que si había otras posturas diferentes a las de este feminismo tan popular que excluía y que era racista. Y pues más que nada creo que pues sí, obviamente sí modificó mi vida y modificó mi manera de comprender las cosas, pero también creo que pues no había estado como muy alejado de lo que yo ya venía pensando o sintiendo. Y pues obviamente que modifica tu vida porque de pronto haces consciente muchas violencias que antes no veías, ¿no? O sea, que violencias que a lo mejor vives en tu cotidianidad, en tu espacio privado o en el espacio público, pero que pensabas que, o sea, sí, o sea, a mí sí me pasó eso de lo personal es político, de darme cuenta que eran asuntos que no solamente me competían a mí en lo individual, sino que me competían a todas las mujeres pues de manera colectiva. Entonces esas pequeñitas cosas pues incluso, o sea, lo que muchas feministas nombran, ¿no? Como de empezar a cuestionar hasta el amor, ¿no? Tus formas de relacionarte, tus formas pues sí, de personales, pues creo que eso ha modificado mucho mi vida, el feminismo en ese sentido, ¿no? Y es algo también que ha sido doloroso, creo que también se ha dicho muchas veces, porque pues sí es un camino en donde de pronto despiertas y ya es imposible regresar a como antes veías las cosas, o sea, ya no puede haber un retorno y decir, pues ya lo descubrí, pero pues ya no lo quiero ver porque me lastima, sino más bien como que quieres darte cuenta de más cosas, hacer conscientes más cosas y obviamente construir, pues no solamente relaciones más saludables, sino en general, digamos, luchar pues por mejores derechos para las mujeres, ¿no? Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Jan, por este espacio. Gracias por acompañarnos, gracias por enseñarnos y mostrarnos también varias cosas que son de suma interesantes. Pero pues sobre todo gracias por compartir tu tiempo, por compartir tu palabra, por compartir este breve espacio. Y pues también a quien nos está escuchando, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en las próximas entregas de Disentires. Jan, de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y espero pues que haya podido esclarecer algunas cosas y ayudarte en Sí, general. sí, 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 no, no, muy bien, muy interesante. Muchas gracias. De nada, hasta luego.